Levítico. Capítulo 5. Casos especiales de sacrificio por el pecado. Si alguno es citado a declarar como testigo sobre algo que ha visto u oído y se niega a declarar, peca y debe cargar con su culpa. Si alguno contrae impureza tocando, aún sin darse cuenta, cualquier cosa impura, el cadáver de una bestia impura, de un animal impuro o de un reptil impuro, será culpable. Si toca sin darse cuenta cualquier impureza humana cuyo contacto le hace impuro, al darse cuenta de ello será culpable. Si uno hace a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo uno de esos juramentos que se hacen sin pensar, al darse cuenta será culpable. Si de cualquiera de estas maneras se ha hecho culpable, confesará su culpa y presentará al Señor, en calidad de reparación por el pecado cometido, una hembra de ganado menor, oveja o cabra, en sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución y se verá libre de su pecado. Si no está en su mano ofrecer ganado menor, presentará al Señor, como reparación por el pecado cometido, 2 tórtolas o 2 pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Los presentará al sacerdote, que ofrecerá primero el del sacrificio por el pecado. Desgarrará la cabeza de la víctima junto a la nuca, sin separarla totalmente. Con parte de su sangre rociará la pared del altar, y el resto lo exprimirá al pie de este. Es un sacrificio por el pecado. En cuanto al segundo, lo ofrecerá en holocausto según el ritual. El sacerdote hará sobre el interesado el rito de expiación por el pecado cometido y éste le será perdonado. Si sus posibilidades no llegan tampoco al par de tórtolas o de pichones, presentará como ofrenda por su pecado 4,5 kilos de flor de harina sin mezclar aceite ni poner incienso, pues es un sacrificio por el pecado. Lo presentará al sacerdote, que tomará un puñado como memorial y lo quemará en el altar sobre las ofrendas quemadas en honor del Señor. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución por el pecado cometido en una de las materias dichas, y éste le será perdonado. El sacerdote tendrá en este caso los mismos derechos que en el caso de las ofrendas. El sacrificio de reparación. El Señor dijo a Moisés: si un individuo comete un sacrificio pecando por inadvertencia contra los derechos sagrados del Señor, presentará al Señor, como sacrificio de reparación, un carnero del ganado sin defecto, valorado y calculado en plata, según la tasa oficial del templo. Debe restituir lo defraudado más un 20%, que entregará al sacerdote. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución con el carnero de la reparación por el pecado, y se le perdonará. Si uno falta haciendo por inadvertencia lo prohibido por la ley del Señor, se hace culpable. Su culpa pesa sobre él, y deberá presentar al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del ganado sin defecto, según tu estimación. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución por la culpa cometida sin darse cuenta, y ésta se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, porque este hombre era realmente culpable delante del Señor. El Señor dijo a Moisés: si uno peca o comete un sacrilegio contra el Señor negando a su prójimo un depósito, o una prenda, o una cosa robada, o le defrauda, o encuentra cosas perdidas y las niega, o si jura en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, en una palabra, si peca y se hace culpable, restituirá cuanto haya robado o defraudado, el depósito que le ha sido confiado, las cosas que ha encontrado y lo que haya obtenido por el juramento falso, lo restituirá íntegramente a su propietario del día de la reparación más un 20%, como sacrificio de reparación ofrecerá al Señor un carnero del ganado sin defecto, según tu estimación, y lo presentará al sacerdote para el sacrificio de reparación. El sacerdote hará sobre él el rito de absolución delante del Señor, y le será perdonada cualquier culpabilidad que haya contraído. Capítulo 6. El sacerdocio y los sacrificios. El Señor dijo a Moisés: da estas prescripciones a Aarón y a sus hijos. El holocausto. Este será el ritual del holocausto. El holocausto arderá sobre el brasero del altar toda la noche hasta la mañana, para que el fuego lo consuma. El sacerdote, revestido de la túnica y los calzones de lino, quitará la ceniza del fuego que ha consumido el holocausto sobre el altar y la pondrá a un lado del altar. Se cambiará luego las vestiduras y llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. El fuego permanecerá siempre encendido sobre el altar, sin apagarse nunca. El sacerdote añadirá cada mañana nueva leña, pondrá encima el holocausto y quemará las grasas de los sacrificios de reconciliación. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, sin apagarse nunca. La ofrenda. Este será el ritual de la ofrenda. Los hijos de Aarón la presentarán al Señor delante del altar. Uno de ellos tomará un puñado de flor de harina, con el aceite correspondiente y con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar, memorial y perfume agradable al Señor. Aarón y sus hijos comerán lo restante en forma de pané sin levadura en lugar sagrado dentro del atrio de la tienda de la reunión. No será cocido con levadura. Se lo doy a ellos como parte de las ofrendas quemadas en mi honor,
es una porción sacrosanta, como parte que queda del sacrificio por el pecado y del sacrificio de reparación. Todos los varones entre los hijos de Aarón lo podrán comer, es ley perpetua para vuestras generaciones. Todo el que lo toque quedará consagrado. El Señor dijo a Moisés: esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos harán al Señor el día de su consagración. 4,5 kilos de flor de harina como ofrenda perpetua, mitad por la mañana y mitad por la tarde. Será preparada a la plancha y mezclada con aceite. La presentarás en trozos como ofrenda de perfume agradable al Señor. Esta ofrenda será presentada por el sacerdote que sea consagrado entre los descendientes de Aarón. Es derecho perpetuo del Señor, será totalmente quemada. Toda ofrenda de sacerdote será totalmente quemada, no se comerá nada. El sacrificio por el pecado. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, este será el ritual del sacrificio por el pecado. La víctima será inmolada delante del Señor en el lugar donde se inmolan los holocaustos, es una cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ha sacrificado. La comerá en lugar sagrado dentro del atrio de la tienda de la reunión. Todo cuanto toque la carne quedará consagrado. Si la sangre salpicare alguna vestidura, ésta será lavada en lugar sagrado. Si la vasija donde ha sido cocida es de barro, se romperá, y si es de bronce, será fregada y lavada con agua. Solo podrán comerla los sacerdotes, es cosa santísima. No se podrá comer ninguna víctima de un sacrificio por el pecado, cuya sangre haya entrado en la tienda de la reunión para hacer el rito de absolución en el santuario, será quemada en el fuego. Capítulo 7. El sacrificio de reparación. Este será el ritual del sacrificio de reparación. Es cosa santísima. La víctima será inmolada en el lugar donde se inmolan los holocaustos, y la sangre será derramada en torno del altar. Serán ofrecidas todas sus grasas: la cola, la grasa que recubre las entrañas, los 2 riñones, con la grasa que los envuelve y la que envuelve los lomos y la sabanilla que habrá separado del hígado y de los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar, es una ofrenda quemada en honor del Señor. Es un sacrificio de reparación. Todos los sacerdotes podrán comer de él, pero en lugar sagrado, pues es cosa santísima. Derechos de los sacerdotes. En el sacrificio por el pecado y en el de reparación, la ley es la misma. La víctima será del sacerdote que haya hecho el rito de absolución. La piel de la víctima presentada por un hombre para ser ofrecida en holocausto será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda preparada al horno, a la plancha o en la sartén, será también del sacerdote que la ofrezca. Pero toda ofrenda, amasada en aceite o seca, será por igual para todos los hijos de Aarón. Sacrificio de reconciliación. Este será el ritual del sacrificio de reconciliación que se ofrecerá al Señor. Si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerán también hogazas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura empapados en aceite, y flor de harina mezclada en forma de tortas amasadas en aceite. Añadirá esta ofrenda a las hogazas de pan fermentado y al sacrificio de reconciliación ofrecido en acción de gracias. De cada ofrenda se reservará una porción como tributo al Señor, la cual será para el sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de reconciliación. La carne del sacrificio de reconciliación ofrecido en acción de gracias deberá comerse el día mismo en que se ofrece, sin dejar nada para el día siguiente. Sacrificios votivos y espontáneos. Si la víctima es ofrecida en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá también el mismo día, pero las sobras podrán comerse al día siguiente. Si queda algo para el día tercero, será quemado en el fuego. Si se come el tercer día la carne del sacrificio de reconciliación, el oferente no será grato. Su ofrenda no será tenida en cuenta, y el que haya comido de ella llevará el peso de su falta. La carne que haya tocado algo impuro, cualquier cosa que sea, no se podrá comer, deberá ser quemada. Cualquiera que esté puro podrá comer la carne, pero si alguno en estado de impureza come la carne del sacrificio de reconciliación ofrecido al Señor, será extirpado de su pueblo. El que después de haber tocado una impureza de hombre o animal o cualquier otra cosa impura coma de la carne del sacrificio de reconciliación ofrecido al Señor, será extirpado de su pueblo. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas, no comeréis grasa alguna, ni de buey, ni de oveja, ni de cabra. Las grasas de un animal muerto o destrozado podréis emplearlas para cualquier uso, pero nunca comerlas. El que coma las grasas de los animales que se presentan al Señor como ofrendas quemadas, será extirpado de su pueblo. Donde quiera que habitéis, no comeréis sangre alguna ni de ave ni de bestia. El que coma cualquier clase de sangre será extirpado de su pueblo. Derechos de los sacerdotes en los sacrificios. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas, el que ofrezca al Señor un sacrificio de reconciliación, presentará al Señor como ofrenda parte de su sacrificio. Presentará con sus propias manos la ofrenda que ha de ser quemada, a saber,
las grasas y el pecho, para ofrecerlo con el rito de presentación delante del Señor. El sacerdote quemará las grasas sobre el altar, y el pecho será para Aarón y sus hijos. Daréis al sacerdote la pierna derecha, como tributo sobre vuestros sacrificios de reconciliación, la cual pertenecerá al hijo de Aarón que haya ofrecido las grasas y la sangre del sacrificio de reconciliación, puesto que el pecho de la presentación y la pierna reservada, que yo retengo para mí en los sacrificios de reconciliación de los hijos de Israel, se lo doy al sacerdote Aarón, y a sus hijos, es ley perpetua para todas las generaciones. Conclusión. Esa es la parte de Aarón y la de sus hijos sobre las ofrendas quemadas en honor del Señor, a partir del día en que el Señor los consagró como sacerdotes suyos. Esto es lo que el Señor exigió de los israelitas en favor de los sacerdotes desde el día de su consagración. Es ley perpetua para todas las generaciones. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, de la consagración y del sacrificio de reconciliación. Así se lo prescribió el Señor a Moisés en el monte Sinaí el día que ordenó a los israelitas en el desierto del Sinaí presentar sus ofrendas al Señor. Capítulo 8. Rito de la consagración sacerdotal. El Señor dijo a Moisés: toma a Aarón, con sus hijos, las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de panes sin levadura, y convoca a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Moisés hizo según le había ordenado el Señor. Reunida toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión, les dijo: esto es lo que el Señor manda a hacer. Hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Vistió a Aarón la túnica, le ciñó el cinturón, le puso el manto y encima le colocó el efod y se lo ajustó atándole con una cinta del efod. Le puso el pectoral con los urim y los tumim, colocó sobre su cabeza el turbante y sobre este, en la parte anterior, la lámina de oro, la diadema sagrada, como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés tomó el óleo de la unción y ungió y consagró la morada y todo lo que había en ella. Hizo luego 7 aspersiones sobre el altar, la ungió y lo consagró con todos sus utensilios, la pila y su base. Derramó el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les vistió las túnicas, les ciñó los cinturones y les puso los turbantes, como el Señor había ordenado a Moisés. Hizo que llevaran el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y, mojando sus dedos en la sangre, untó con ella los cuernos del altar todo alrededor y lo purificó. Luego derramó la sangre al pie del altar y la consagró haciendo sobre él el rito de absolución. Tomó todas las grasas que envuelven las entrañas, la sabanilla que recubre el hígado y los 2 riñones con sus grasas, y los quemó sobre el altar. Lo que quedaba del novillo, la piel, la carne y los excrementos, lo quemó fuera del campamento, como el Señor había ordenado a Moisés. Hizo que trajeran al carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y derramó su sangre en torno al altar. Lo descuartizó y quemó la cabeza, los trozos y las grasas. Lavó con agua las entrañas y las patas, y quemó todo el carnero sobre el altar. Era un holocausto, un perfume agradable, una ofrenda quemada en honor del Señor, como el Señor había ordenado a Moisés. Hizo que trajeran el segundo carnero, el de la consagración, y a Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo inmoló y, tomando parte de su sangre, ungió con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Hizo acercarse a los hijos de Aarón, y ungió con la sangre el lóbulo de su oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. La sangre restante la derramó en torno del altar. Tomó las grasas, la cola, todas las grasas que envuelven las entrañas, la sabanilla que recubre el hígado, los 2 riñones, juntamente con sus grasas, y la pierna derecha, de la cesta de los panes sin levadura, que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta amasada con aceite, y un hojaldre, y los puso sobre las grasas y la pierna derecha. Lo puso todo ello en las manos de Aarón y en las de sus hijos e hizo el rito de presentación delante del Señor. Lo tomó de nuevo Moisés en sus manos, y lo quemó en el altar sobre el holocausto. Era el sacrificio de consagración, perfume agradable, ofrenda quemada en honor del Señor. Tomó después del pecho del carnero e hizo el rito de presentación delante del Señor. Esta era la parte del carnero de consagración que pertenecía a Moisés, como el Señor le había ordenado. Finalmente, Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, a los hijos de Aarón y sus vestiduras, y así los consagró. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos:
Coced la carne a la puerta de la tienda de la reunión y comedla allí con el pan que hay en la cesta de la consagración, como yo he ordenado, diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemaréis. Durante 7 días no saldréis de la entrada de la tienda de la reunión hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, que son 7. El Señor ha ordenado que, al hacer sobre vosotros el rito de absolución, hagáis lo que se ha hecho hoy. Permaneceréis 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda de la reunión. Cumplid la orden del Señor, y no moriréis. Esta es la orden que yo he recibido. Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Si te gustó, por favor dale me gusta, comparte y síguenos para más contenido.